nuevamente en Salud Sin Barreras. En esta oportunidad me acompaña Yara Coa y por otro lado Gabriela Aguirre. Bien, en esta oportunidad abordaremos un tema tan importante como interesante, que sería en sí sobre la salud sexual, pero enfocándonos sobre todo en el VIH, abordando algunos puntos sobre qué problemáticas padecen estas personas, algunas medidas que se han implementado para tratar de mitigar estas problemáticas y cómo ha sido su experiencia en su vida diaria. Pero bueno, antes de pasar con algunos invitados especiales que hemos tenido aquí en este episodio, pasaremos a dar una breve contextualización o breve introducción al tema. Aquí en el Perú, la salud es un derecho y este es fundamental, es uno de los grandes pilares para poder garantizar una vida digna. Sin embargo, cuando hablamos sobre el VIH, este cobra mayor relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque no tan solo hablamos de ofrecer derecho o acceso equitativo hacia las personas con esta condición hacia el servicio de salud, sino que también a mitigar algunas acciones, opiniones o incluso restricciones por parte de otras personas hacia estas personas con este padecimiento, debido a estigmas sociales, estereotipos e incluso miedos del posible contagio. Y bien, chicas, ustedes se preguntan ¿cuántas personas con VIH hay que hay en el Perú? A ver, cuéntanos, Juan Diego. Bien, primero iniciaremos diciendo de que en el Perú somos 34 millones aproximadamente, pero se sorprenderán saber de que las personas con VIH en el Perú son un aproximado de más de 100.000 personas. Esto, aparte de reflejar una gran preocupación, en sí deja pensando sobre cuál es el nivel de educación sexual que se imparte a las personas desde lo más pequeño, porque como muchos conocerán, esto se hace desde una etapa temprana, pero lo abordaremos más adelante. Por otro lado, el Ministerio de Salud en 2025 indicó de que el establecer algunas medidas e implementar estrategias innovadoras resulta fundamental, debido a que de esta manera se podrá mitigar y poder solucionar algunas problemáticas que estas personas enfrentan, tanto en el aspecto laboral como de educación e incluso en su vida social. Y bien, una vez dicho esto, pasaremos con las entrevistas y con las preguntas que seguirán. Me gustaría dar el pase a mi compañera Coa, quien pasará con los invitados a continuación para poder dar respuesta a algunas interrogantes interesantes que tenemos. Muy buenas tardes, gracias por ver nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el VIH y que gracias a ello tenemos a unas invitadas muy importantes que nos van a resolver algunas de nuestras dudas y preguntas. El día de hoy nuestras invitadas, la primera invitada es Angélica Serna, Ariana Vázquez. Marilu Santino. Bueno, comenzamos con nuestra primera invitada, doctora Serna. Es un honor de poder tenerla aquí y que responda alguna de nuestras dudas. Queríamos saber de cómo es el tema del VIH actualmente hoy en día en el Perú, y nuestra primera pregunta para la doctora sería: ¿cuál es la situación actual del VIH en el Perú? Bueno, primeramente quiero agradecerte por haberme invitado a tu podcast y referente a tu pregunta sobre cómo va la actualidad en el VIH, muy buena pregunta, ya que hoy en día los casos han incrementado bastante en sí, ya que en el Ministerio de Salud en el 2024 hemos sacado la cifra del aumento que es de 8.000 casos aumentados, más de 8.000 casos aumentados en este año en el Perú, ¿no? El 47% es entre 17 y 29 años y el 80% es en varones más que en mujeres. Y es decir, por 4 varones, una mujer. Doctora, nos está diciendo que hay más varones que tienen el VIH que mujeres. Exacto. En la actualidad hay más varones que tienen la enfermedad en estos momentos, ya que el contagio mayormente es entre hombres. En sí, el mayor contagio, ¿no?, es entre hombres por las personas que son mayormente bisexuales y muy pocos casos, pero también es mediante la vía. Bueno, claro, resolviendo alguna de nuestras dudas,
siguiente pregunta sería sobre el acceso al tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento del VIH hoy en día, actualmente? Claro, en el Ministerio de Salud ha mejorado bastante. Ahorita, en estos últimos años, encontramos tratamiento para la mayoría de personas. En sí, abastecemos a todos hoy en día. Pero este último año, ya que ha incrementado más de lo normal, en sí la incrementación ha sido desde agosto a octubre. Se ha verificado que hay más contagiados, entonces como que hay un poco de... No se le está abasteciendo mucho a todos. En sí el tratamiento no hay para todos, es por eso que ahora es importante este podcast con usted, porque con eso vamos a informar más a las personas, porque hay personas, digamos, tal vez acá en Lima la mayoría de personas están informadas, pero donde se ha incrementado ahora, que es en la selva, en la Amazonía, no. Lamentablemente en los lados rurales no tienen ese conocimiento total, ¿no? Por eso es que ahí hay más enfermedades, también por el tema de las violaciones. También hay niñas, ahora que se les ven niñas jóvenes embarazadas, incluso con VIH, ¿no? Entonces, como ha incrementado bastante ese tema, entonces el tratamiento está un poco escaso, pero esperemos que este año no pase lo mismo, ¿no? Pero de que ha mejorado un poco el tratamiento, sí ha mejorado, ya que anteriormente la gente moría más rápido, ¿no? Porque el tema del VIH es un proceso. Pasas el tema del VIH, vas para el SIDA, y ya cuando tu cuerpo agarró la enfermedad del SIDA, tu sistema inmunológico se vuelve muy débil y ahí agarras cualquier tipo de enfermedad. En este caso ya lo puedes prevenir, ¿no? En el 2024 también en el Ministerio de Salud se ha hecho el conteo, que también hemos realizado más de 700.000 pruebas sobre esta enfermedad, ¿no? Esperemos que la gente ya esté un poco más consciente de las cosas, ya que no es una enfermedad, digamos, que es curable, siempre lo vamos a llevar, ¿no? Entonces hay que ser un poco conscientes, hay que informarnos, hay que... hoy en día en las postas también, pues, ¿no? Hay información sobre eso. Claro, está bien, hablamos de las personas adultas que ya tienen más conocimiento, pero hablando de una pregunta personal sería, ¿cómo usted daría o qué haría o qué acciones tomaría para los adolescentes que hoy en día están creciendo y no saben mucho de este tema del VIH? Claro, como te comento, hoy en día ya están capacitando. Ahora se encuentra en el área de salud, en la parte de planificación familiar. Ahí, claro, el menor siempre al establecimiento tiene que acudir con su mamá o un apoderado, ¿no? Para que le puedan brindar ese tipo de charlas. Hoy en día ya hay personales más capacitados para eso, ¿no? Puedan brindarle ese tipo de información. Y también sepan cómo cuidarse hoy en día, ¿no? Porque tampoco se trata de brindarle la información y sin darle un tipo de cuidado, sino... Sí, claro, creo que también en los colegios, también creo que se brindarían charlas para evitar esta transmisión de VIH. Muchas gracias, doctora. Gracias. Continuando con las siguientes preguntas que nos queda, presentamos a la doctora Vázquez, que nos va a resolver una de sus preguntas, y las preguntas serían: ¿qué tan accesible es el tratamiento antirretroviral en los establecimientos de salud pública peruanos, especialmente en las regiones alejadas o amazónicas, hablando en las zonas rurales? Bueno, respondiendo a la pregunta que me has dado, actualmente el tratamiento antirretroviral es accesible y gratuito en todas las postas del Perú, incluso en regiones amazónicas alejadas. Bueno, el Ministerio de Salud en el año 2023 nos dice que el acceso al TAR está garantizado a través de más de 100 establecimientos en el país,
pues incluye zonas rurales y de difícil acceso. Ahora, este solo refuerza su acceso, pues en la región amazónica se inauguró un centro especializado en los pueblos indígenas, donde se podemos ver al pueblo Aguajún, que demuestra el compromiso y la responsabilidad que tiene el MINSA con la población que requiere de estos tratamientos. Gracias. Bueno, doctora Vázquez, muchas gracias por responder a nuestra pregunta y ha sido un honor de poder tenerla aquí. Continuamos con nuestra siguiente invitada, que es la doctora Mariluz Aquino, que nos va a responder la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la educación sexual en integral en la prevención del VIH y cómo se ha implementado o limitado en el Perú en comparación de otros países o regiones? Considero que la educación sexual integral es clave para prevenir el VIH al brindar a jóvenes herramientas para tomar decisiones sobre su vida sexual. Según el Ministerio de la Salud del Perú, es parte de la Estrategia Nacional contra el VIH, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años, el grupo con más casos en 2024. Sin embargo, la ESI enfrenta desafíos como el proyecto de ley 9174 en el 2024, que propone reemplazar por una educación sexual científica, biológica y ética, lo que ha generado preocupación por su posible impacto negativo en la prevención del VIH. Muchas gracias por haber venido a nuestro podcast, doctora. De verdad, un placer, un honor de poder tenerlas aquí. Y para continuar nos entrelazaremos con la enfermera Angélica Núñez, que nos brindará información adicional sobre el tema del VIH. ¿Cómo estás, Kiara? Muchas gracias por hacernos la invitación para brindar nuestros conocimientos basados en la experiencia en el campo de la enfermería para tu podcast que estás realizando. El día de hoy trataremos el tema del VIH, o también llamado virus inmunodeficiencia humano. Nos dice que este virus afecta directamente al sistema inmune del ser humano. Asimismo, destruye los glóbulos blancos, en el cual la persona está propensa a contraer cualquier infección. ¿Cómo nos podemos contagiar de este virus? Nos dice la literatura que nos podemos contagiar mediante el contacto con ciertos fluidos corporales de personas infectadas, como la sangre, el semen, fluidos vaginales, fluidos corporales como rectales y finalmente la leche materna, ¿no? ¿Cómo podemos tratar este virus? Nos dice pues que se debe tratar mediante retrovirales indicados por el médico, que es una tableta diario. Para ello quiero dejar un mensaje sobre el tema tratado. Nos dice que el VIH no contagia mediante un abrazo, un beso. Hay que romper estigmas y hay que informarnos. Gracias. Bueno, y por último invitado tenemos al doctor Owen Uriel Vera Picón. Por favor, pueden pasar. Muchas gracias. Mucho gusto, Kiara. Hola. Primeramente, gracias por venir acá, doctor Owen, y por responder algunas de nuestras preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué brechas existen actualmente en la Estrategia Nacional frente al VIH y cómo podrían cerrarse desde una perspectiva técnica? Mira, Kiara, en el Perú actualmente hay muchas brechas, ya que algunos jóvenes no tienen esa accesibilidad a campañas o a servicios de centros de salud
que les informen un poco más, ¿no? Ya que la mayoría de jóvenes actualmente no tienen ese conocimiento. Y bueno, también sería que esas informaciones que brinden a los jóvenes más pequeños en las instituciones, ya que ellos son, esa información deben hacerle de pequeños ya para que tengan una mente más clara cuando lleguen a ser adultos y piensen antes de tener relaciones sexuales, porque tener relaciones sexuales no es una cosa, por así decirlo, a lo que se dé, ¿no? Porque nunca sabes con qué persona tratas. Y bueno, actualmente para mejorar o cambiar ese aspecto, aunque sea mejorar un poco más, ya que el VIH no tiene cura actualmente, ¿no? Sería, como estamos ahorita en una época digital prácticamente, sería crear plataformas digitales, páginas web, que les informen un poco más de este tema del VIH, ¿no? Y bueno, y también sería, y mira, entonces una pregunta, ¿tú cuántos casos crees que hay actualmente? Actualmente no sabría decirte, pero me interesaría saber, a ver si nos puedes contar un poco. Mira, Kiara, en el 2024 había más de 8.000 casos de VIH y actualmente hay más de 10.000 casos, ¿no? Y bueno, esto se debe a la gran irresponsabilidad de los jóvenes actualmente, que son adolescentes, y bueno, eso sería uno de los... Bueno, doctora, bueno, me pareció muy importante y muy interesante esta información que nos brindó. ¿Me podría o nos podría brindar de dónde sacó esta información para que las personas puedan ir en busca de esa página o para que puedan saber un poco más de este tema del VIH? Claro, yo sé que es algo muy loco, ¿no? Que incrementara de 8.000 casos o más, ¿no? Pero no deben dejar guiarse por plataformas que no sean una fuente confiable. Bueno, esta información yo la he sacado del Ministerio de Salud, ¿no? Ya que es una fuente confiable del mismo gobierno de Perú. Sí, claro. Para finalizar, muchas gracias, doctor Owen, por aceptar la invitación y por tenerlo aquí. El gusto es mío. Muchas gracias a ustedes y prevengan el SIDA. Muy interesantes aportaciones las de nuestros invitados, e incluso la enfermera que tiene mayor experiencia, ¿no? En este ámbito que es la salud, y hablando sobre todo de la sexual, sobre el VIH. Y bueno, pasemos esto a las conclusiones finales sobre todo lo que hemos abordado. Le voy a dar el pase a Aguirre. Coméntanos, ¿qué conclusiones hay? Bueno, a modo de cierre, creo yo que puedo destacar algunos puntos que he podido precisamente anotar. Y ha estado bueno, ha estado muy interesante este evento, ¿no? Porque prácticamente hemos tenido las invitadas, doctoras, hasta enfermeras que nos han dado testimonios, y bueno, demasiado bueno para que también la gente puedan concientizarse más sobre esta enfermedad y no tomarlo como que a lo lejano o algo como que no, algo que puedes dejarlo pasar, ¿no? Bueno, primeramente hemos comprendido que el VIH es un gran desafío urgente. ¿Por qué? Porque hemos visto que en todo, a nivel mundial prácticamente, porque no solamente acá en nuestro país, Perú, no solamente estamos con cifras elevadas, sino que en otros puntos, pero podemos, mejor dicho, rescatar que acá también hace mucha falta lo que es la prueba de diagnóstico, lo que hace falta más información, lo que hace falta tratamiento, como lo que hay en otros lugares, en lugares más avanzados, ¿no? Bueno, tomando o viendo, mejor dicho, los puntos que he podido anotar que han estado buenos, entonces nos han indicado que debemos fortalecer las campañas de prevención y educación sexual. ¿Dónde podemos hacerlo esto? Bueno, en los colegios, en las universidades, o hasta también podemos hacerlo de manera comunitaria, mejor dicho, ¿no? Y también nos han dicho, en el siguiente punto dicen asegurar el acceso equitativo a
las pruebas de diagnóstico y tratamiento antirretroviral, sin importar el socioeconómico o la región geográfica. ¿De qué manera nos dice esto? Bueno, en este punto nos están indicando de que a veces hay personas de que tienen un ingreso elevado y pueden hacerse la prueba, pueden hacerse los diagnósticos, tantas cosas que hoy en día hay. Pero veamos a una persona que no tiene los recursos necesarios para poder hacerse dicha prueba, para poder tratar de prevenir las enfermedades, ¿no? Entonces, como esa persona no vamos a saber a tiempo qué tratamiento darle, qué cosa ir haciendo para tratar de disminuir esta enfermedad, ¿no? Aunque se dice que no hay cura, pero al menos hay una manera para poder prevenirla o de que no siga avanzando. Entonces, eso hace falta. ¿Qué es lo que pasa? Es que la persona que está con mucha ingreso, entonces puede tener esa facilidad. Pero la persona que no, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eso, ¿no? Está como que un poquito en zona roja, por decirlo de esta manera. Bueno, también el otro punto es implementar políticas públicas firmes que combatan el estigma y la discriminación. Esto, bueno, creo que hoy en día se está diciendo prácticamente como que una pequeña discriminación, puedo decirlo así. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la enfermedad y a veces entre amigos o familiares nos decimos, ¿no? A veces queremos el apoyo incondicional, ¿no? Pero a veces la persona que más uno desea que nos apoye, ¿de qué manera reacciona? O dicen, no te vayas a alejar, o no, diré no, para que no me vayas a enfermar o me vayas a contagiar. Pero no, esta enfermedad no es contagiosa de manera que voy a estar cerca o tantas cosas. No, porque solamente esta enfermedad se transmite de manera sexual, como ya se mencionaba. Y bueno, también finalmente fomentar la participación activa en la sociedad civil, incluyendo las colectas, participando en las ONGs. Y también, Juan, ¿qué has podido destacar de todo esto que hemos traído a los invitados, hemos hecho preguntas y tantas cosas? ¿Qué nos puede destacar? A ver, menciónanos. Mira, algo que resalto sobre todo es que este tema del VIH se vea también desde el lado de la prevención. Muchas veces hemos escuchado de que una enfermedad o quizás una herida o cualquier otra cosa se trata cuando ya está hecha, pero muy poco se habla desde la prevención. Por este lado, el VIH se abordan aspectos como el enseñar o hacer saber desde quizás escuelas o desde los más pequeños, ¿no? Ya qué es lo que significa esto, ¿no? Y en sí es una buena manera para hacer conciencia y hacer reflexionar a las personas desde una temprana edad. Es esto justamente lo que yo rescato, sobre todo, ver más que todo del tema preventivo, que cuando ya sucede, para así reducir el número de casos, ¿no?, de VIH. Muy bien. Bueno, queremos agradecer profundamente a todos nuestros invitados del día de hoy, a nuestros locutores, porque han hecho unas preguntas que de verdad que creo que eso también han venido diciéndonos o interactuándonos a través de los comentarios para poder saber, ¿no? Entonces, bueno, ahora de toda esta información que hemos podido brindarles el día de hoy, les invito a reflexionar, mejor dicho, ¿qué estoy haciendo yo para romper el silencio y el estigma en torno al VIH? Esas preguntas que hemos hecho ahora, entonces nos van a responder en los comentarios qué han entendido de toda esta información. Bueno, eso fue todo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias.